Muchas gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, se reinicia la 8ª sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales de la República correspondiente periodo anual de sesiones 2024-2025. Señores congresistas, el día de ayer iniciamos el debate y votación de los proyectos de ley de endeudamiento, equilibrio financiero y presupuesto para el año fiscal 2025 y la sesión fue suspendida a las 8:50 de la noche, citándose para el día de hoy a partir de las 9:30. Vamos a iniciar con la orden del día y continuar con el debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 8758, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. Ayer hemos iniciado la sustentación de este proyecto y las propuestas han sido alcanzadas al Ministro de Economía para su evaluación. Se ha hecho presente también el Ministro de Economía y Finanzas para que nos acompañe en esta sesión, así que vamos a suspender por breve término hasta que se haga presente en la sala. Aprovechamos el momento para considerar la asistencia del colega Elías Varas. Hacer los dictámenes y todavía incluyendo la firma. Buenos días, señor ministro. Le damos la bienvenida a la sesión de la Comisión de Presupuesto. Como habíamos mencionado, el día de ayer se inició el debate y también se dio la votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 8760-2024-PE, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2025, la misma que fue aprobada por mayoría. De igual modo, el debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 8759, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, que también se aprobó por unanimidad. Y se aceptó trasladar al predictamen de la Ley de Presupuesto las siguientes disposiciones complementarias finales. La tercera, sobre pago de pasajes y viáticos para el personal que brinda el servicio de seguridad. Y la cuarta, sobre la provisión de alimentos para el personal militar policial. Señores congresistas, con el quórum reglamentario se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión hasta el momento. No habiendo observaciones, ha sido aprobada la dispensa de aprobación del acta por unanimidad. Presidenta, buenos días. Consignar mi asistencia. Consignamos la asistencia del colega Balcázar, por favor. Señores congresistas, vamos a pasar los dictámenes de endeudamiento y equilibrio para que todos ustedes puedan firmar. Y vamos a continuar con el debate y la votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 8758, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal. Damos la bienvenida nuevamente al señor José Aristas Arbildo, ministro de Economía y Finanzas, a quien le otorgamos la palabra para su opinión sobre el avance en la evaluación de las propuestas. Tiene la palabra, señor ministro. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos los miembros de la mesa, estimado señor secretario, estimado César, señores congresistas.
Como les comenté ayer, las observaciones para el dictamen son de dos tipos. El primer tipo es que va contra el artículo 80 de la Constitución y el segundo tipo de observaciones son aquellas normas que se inician antes del 1 de enero del 2025. Nosotros en el Ejecutivo no tenemos problema en correr las fechas de aquellos artículos que dicen que se inician las fechas antes del 1 de enero, de tal manera que evitamos esa observación. Pero la segunda observación todavía queda, digamos, para conversar, ¿no? Y es respecto a la transferencia necesarias si requieren ley o requieren una autorización del Congreso. Nosotros vamos por el segundo punto, que necesitamos una autorización del Congreso a través de algún artículo o alguna autorización que nos dé el Congreso a fin de poder hacer esas transferencias y a fin de actuar de una manera mucho más expeditiva, ¿no? Porque gran parte de los problemas que tenemos con los gobiernos locales, regionales y las demás instituciones del Estado son las demoras que tenemos para realizar las transferencias. Y eso es, Presidenta, yo quisiera que aclaremos estos puntos y si logramos salvar estos dos puntos, yo diría que gran parte de las observaciones ya están solucionadas. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro. Vamos a continuar en todo caso con el debate y damos la palabra a los congresistas que deseen participar. ¿Algún congresista que desee hacer uso de la palabra? Congresista Bazán. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero concretamente proponer, además, la inclusión en el dictamen de la Ley de Presupuesto del año 2025, una disposición complementaria final que disponga el pago de una bonificación extraordinaria de 1.000 soles por los trabajadores de los regímenes laborales 276, 728 y CAS. Esta medida beneficiará a 18.495 trabajadores, mayoritariamente del régimen CAS, y se financiará con cargo al propio presupuesto público del Ministerio Público. Es decir, se requiere solamente la autorización para realizar modificaciones presupuestarias para lograr el financiamiento de esta medida, lo cual no beneficiará a fiscales ni cargos directos del Ministerio Público, quienes tienen su propio régimen. Además, Presidenta, propongo la incorporación de una disposición complementaria final para aprobar una nueva escala de ingresos para el personal de apoyo en la función fiscal y administrativa del Ministerio Público. Esto debido a que existe una notoria disparidad entre los salarios de los funcionarios públicos y el Ministerio Público. No es ajeno a esta realidad. Debo recordar que en el 2023 se aprobó una medida similar para el Poder Judicial, que ya está en el tercer tramo de incremento, pero sorprendentemente no se hizo lo mismo para el Ministerio Público. Por eso solicito que se autorice al Ministerio de Economía a efectos de que apruebe una escala remunerativa para el Ministerio Público. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Bazán. Tiene la palabra el congresista Miguel Sichia. Sí, señorita presidenta, por favor, permítame. Un ratito, estaba ingresando acá a la salón, pero voy a oralizarlo virtualmente. Se trata, señorita presidenta, del tema de la asociación de maricultores allá en Sechura. Ellos tuvieron a bien conseguir, digamos, un rescate financiero, un préstamo por 50 millones, pero que hasta la fecha no les entregan. Entonces, 2023, justamente también ahora, en la etapa de aprobar el presupuesto para 2024, se consiguió que tengan vigencia para todo el año 2024. Hasta ahora no les hacen ningún desembolso. Entonces, nuevamente, es pedirle, señora presidenta, para que tenga bien ampliar la vigencia del decreto de urgencia número 022-2023 sobre el programa de crédito de maricultores de Sechura, ¿no? Autorizar, ampliar el plazo establecido en el numeral 3.1 del artículo 3 del decreto de urgencia número 022-2023, decreto de urgencia que dicta medidas de reactivación económica y financiera en favor de la maricultura de conchas de abanico desarrollada en la bahía de Sechura ante el desembalse productivo
generado por el ingreso anómalo de agua del río Piura, que fue ampliado por la cuarta disposición complementaria final de la ley número 31954, ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2024, así como la vigencia de dicho decreto de urgencia hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo cual las facilidades crediticias conferidas por la referida norma se otorgarán hasta dicha fecha. Gracias, señorita presidenta. Estoy haciendo entrega del presente artículo a la comisión. Congresista Asixia, ¿culminó su intervención? Sí, señorita presidenta. Gracias. Gracias, es un colega. solo decreto. Gracias, colega. Gracias. Hasta luego. ¿Alguna otra intervención? Consignamos la asistencia del congresista Roberto Sánchez. Ahí llegó Asixia. ¿Nadie más en plataforma? Entonces, ¿qué corresponde ahora? ¿Nadie quiere intervenir? Me preocupa. La palabra. La congresista Katy Ugarte en el sistema y luego le damos al congresista Pariona. Congresista Katy Ugarte, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muy buen día. Buen día también al ministro y a su equipo técnico. Siempre nosotros como congresistas escuchando a la población y los pedidos que nos hacen, trasladando los documentos, es que solicitamos que se incorpore en el proyecto el presupuesto el cuarto tramo de la escala remunerativa, donde se beneficiarían 17.873 trabajadores del régimen laboral número 728 con una demanda priorizada al 2025 en un monto de 170 millones. Son los trabajadores del Poder Judicial Citrapol, de las cuales que por única vez no piden por lo menos que se incorpore el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de 3.000 soles al personal del decreto legislativo número 1057, contrato administrativo de servicios del Poder Judicial. Entonces, son pedidos que nosotros lo trasladamos, presidenta, y por otro lado, también darle a conocer el pedido de la universidad muy prioritario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, que necesita un presupuesto que en la cuenta general de la República para el año 2025, de las cuales hemos hecho el traslado también del oficio de esta Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. Le voy a hacer llegar la documentación pertinente en breves momentos, que ya estoy en camino, presidenta, y también solicitar el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado, del sistema de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado de Quispicanchi, el mejoramiento del parque de recreación en el óvalo entre la calle Conza y Chitibamba, y lo voy a hacer llegar, presidenta, los más pedidos por escrito. Muchas gracias por el momento, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pariona. Muchas gracias, señora Presidente. Por su intermedio, saludar al ministro de Economía y a sus funcionarios. Quiero hacer de conocimiento, aprovechando la presencia del ministro, para que pueda explicar sobre los criterios adoptados por la exclusión de más de 392 municipalidades a nivel nacional en el anexo 7, en el marco de la 54ª disposición complementaria final del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025, ya que muchas municipalidades a nivel nacional no cumplen con los requisitos establecidos y que están excluidos en el referido anexo. Esto viene generando, pues, obviamente, el descontento de varios alcaldes, ¿no? Es por ello solicito a usted, señora presidenta, por su intermedio,
de su presidencia se evalúe y coordine con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se incluya en el anexo 7 a las municipalidades excluidas, en especial, por ejemplo, de Huancavelica, podría mencionar a la Municipalidad Provincial de Tayacaja, a la Municipalidad Provincial de Churucampa, y así seguramente a nivel nacional, porque entiendo que la Presidencia de la República ha dispuesto más de 4.500 millones de soles para hacer seguramente de manera equitativa, ¿no?, a las municipalidades esta transferencia. Por otro lado, también deseo transmitirle este clamor de los trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, Hospital Departamental Huancavelica, Red Salud, entre otros, quienes solicitan la asignación del presupuesto necesario para dar cumplimiento a la Ley 32059, ley que autoriza el nombramiento progresivo del personal administrativo CAS-MINSA en función a lo establecido en el decreto legislativo 1057 del Ministerio de Salud, así como los organismos públicos y los gobiernos regionales. En ese mismo sentido, solicitar que se modifique el artículo 8, literal N, del proyecto de ley de presupuesto del año 2025, con el siguiente texto. El nombramiento de hasta el 100% de los profesionales de salud y de los técnicos y los auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a los que hace referencia la 69ª disposición complementaria final de la Ley 31638, Ley de Presupuesto Sector Público para el año fiscal 2023, contratados al 31 de julio del año 2020 bajo el régimen laboral especial decreto legislativo número 1057. Igualmente, quisiera hacer mención el acceso a la salud de manera óptima y de calidad, que es un derecho fundamental. En ese sentido, solicito se incluya una disposición complementaria final al dictamen del proyecto de ley de presupuesto sector público para el año fiscal 2025 a favor del sector salud. ¿Qué mencionaría el texto? Disposición complementaria final. Dispóngase la creación de las siguientes unidades ejecutoras durante el año fiscal 2025, las cuales se sujetan al presupuesto institucional sin demandar recursos adicionales al tesoro público, y para tal efecto los pliegos presupuestarios que propongan su creación quedan exceptuadas solo del requisito del monto del presupuesto anual por toda fuente de financiamiento. Red Integrada de la Salud Churucampa, Red Integrada de Salud Castrovirreyna, Red Integrada de Guaitará, todos ubicados pues en la región de Huancavelica y por supuesto del pliego presupuestario del GORE Huancavelica. Además, con la finalidad de hacer justicia laboral los efectos por los malos manejos de los funcionarios de las unidades ejecutoras a nivel nacional y de esta manera cerrar las brechas con los recursos humanos y reivindicar los derechos de los trabajadores asistenciales CAS regular y 276 que fueron excluidos en el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público ayer. Solicito que sean incluidas mediante un artículo en el predictamen del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 del nombramiento dispuesto en la ley 31638. Finalmente, también quisiera manifestar, estimada presidenta, me reuní con los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Huancavelica, quienes solicitan la incorporación del cuarto tramo en la escala remunerativa en beneficio de los trabajadores del régimen laboral 2, o mejor dicho 728. Asimismo, se incorporen el otorgamiento de una bonificación extraordinaria por única vez al personal del decreto legislativo 1057. Y por último, referente a la deuda social de los funavistas, en ese sentido solicitar se incluye en el dictamen del proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año 2025 la partida correspondiente para continuar con el proceso de devolución de los pagos a los funavistas. Es cuanto podría manifestar y por su intermedio pues estos petitorios que se den trámite respectivo. Gracias, presidente. Gracias, colega. Consignamos la asistencia de la congresista Carol Paredes, por favor. Tiene la palabra el congresista Germán Tacuri. Muchas gracias, presidenta. El saludo de la mañana al ministro, a los colegas y al personal que lo acompaña, al señor ministro. Bien, se requiere cerrar brechas. El año pasado hubieron proyectos que salieron en el tema de presupuesto, pero que finalmente no se trasladó el presupuesto respectivo. Solicito, señora presidenta, incluir en el presupuesto
el QI 2617142, creación del servicio de agua potable rural y creación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria, de excretas en la localidad de El Dorado, Runañu-Jusca, distrito de Ocros, de la provincia de Huamanga, del departamento de Ayacucho. Asimismo, el QI 2192124, el QI 2589077, el QI 2597059, el QI 2654367. El tema educativo, señora presidenta, también es un tema que necesitamos atender. El mejoramiento del servicio de educación secundaria en la institución educativa Basilio Auqui de la localidad de Huancapi, con el QI 2505441. También, fruto de los sismos, han quedado ya inhabitables, ha sido declarado inhabitable. Por lo tanto, se requiere el mejoramiento de los servicios de educación secundaria en la institución educativa pública 9 de diciembre del distrito de San Miguel, provincia de La Mar, región Ayacucho, con el código 2302381. Asimismo, el mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel primario del distrito de San Miguel, departamento de Ayacucho, con el código 2510111. El mejoramiento del servicio educativo de secundaria en la institución educativa José de San Martín, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, con el QI 2454532. Del mismo modo, el QI 2459572, el QI 2511332, el QI 2503730, el QI 2616733, el QI 2319515, el QI 2528835. Son los pedidos que se hacen y es el recojo que se trabaja a nivel de las semanas de representación. Ayacucho es un lugar donde el Estado le tiene mucha deuda. Por lo tanto, señora presidenta, esperamos que pudieran atender estos pedidos y he hecho el oficio número 360 y el oficio número 2024 para que se pudiera ver. Además, señora presidenta, en cuanto a las mejoras remunerativas para trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, se solicita que se incorpore el otorgamiento de bonificación extraordinaria por única vez de 3.000 soles a los trabajadores del Decreto Ley 1057-CAS del Poder Judicial con menores o iguales ingresos a 3.854.19 soles. Por lo tanto, se solicita también que autorice al MEP realizar un estudio de los ingresos del personal jurisdiccional y administrativo. En cuanto al mejoramiento remunerativo de los defensores públicos, con el objetivo de cerrar la brecha salarial existente entre los servidores de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, contratados bajo el Decreto Legislativo 1057, régimen CAS, solicito se incluya en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025 el proyecto de ley remitido por el Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por encargo del ministro de dicho sector, con oficio número 3078-2024 JUS/SG de fecha 16 de agosto del 2024 al director general de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Señora presidenta, estos son los pedidos que se tiene a nivel de la región de Ayacucho y esperamos que sea atendido. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Buenos días, coleguita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiene la palabra la congresista Carol Paredes. Muchísimas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar al señor ministro y a todo su equipo técnico.
Señora Presidenta, quiero solicitar se incluya en el dictamen una disposición complementaria que faculte al Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN actualizar su escala remunerativa del personal contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo número 728 y cuyos puestos se encuentren establecidos en el cuadro de asignación de personal de los pliegos 220 Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN y 221 del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET, cuyo financiamiento de la medida para ambos pliegos es con los propios recursos provenientes del pago o recaudación por derecho de vigencia y penalidad de INGEMET, teniendo de esta manera sostenibilidad en los ingresos, lo que ayudará en la mejora de ingresos de recursos económicos, en especial para el sector de energía y minas, considerando las aplicaciones nucleares altamente relevantes que se tiene a la fecha para con el país. Actualmente, señora Presidenta, el Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET mantienen la misma escala remunerativa aprobada por el MEP desde el 15 de junio del 2001, hace 23 años. Esto genera una alta posibilidad de renuncias de los actuales empleados y dificultades para contratar nuevos especialistas, debido a que el nivel salarial está muy por debajo del mercado laboral actual. Por eso solicito, señora Presidenta, considerar la inclusión del artículo que hago entrega en estos momentos. Muchísimas gracias. A usted, congresista. En este momento consideramos la asistencia de la congresista Edith Julón. Tiene la palabra el congresista Roberto Sánchez. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al señor ministro, a los viceministros y su equipo técnico. Presidenta, quería insistir en dos temas. Uno, que están redactados en la ley de presupuesto, ¿no? Particularmente, estoy insistiendo para que en el artículo 78, donde se frasea modificaciones presupuestarias en el nivel institucional para financiamiento de intervenciones y acciones pedagógicas. En una mesa técnica, señor ministro, por intermedio de la presidenta, las organizaciones, el conglomerado de organizaciones de personas con discapacidad solicitaron expresamente que bajo la categoría intervenciones y acciones pedagógicas no está visibilizado los servicios de apoyo educativo que están reguladas por una ley y un reglamento, y que usted recordará, el año pasado se insistió para al menos iniciar una intervención piloto en el año 2024. Es decir, el enfoque de educación inclusiva en la primaria, secundaria, para que al menos 2 niños, adolescentes, estudiantes, personas con discapacidad puedan ser incluidas en las instituciones educativas. Para esa intervención, señor ministro, por intermedio de la presidenta, se necesita recursos. Como ya hay una ley y un reglamento, la dificultad estriba en que es todo un desafío para el Ministerio de Educación implementar ello, pero ministro, es peor no hacerlo, ¿no? Es por ello que nosotros solicitamos que en el articulado, voy a presentar acá el detalle, se visibilice y se redacte como el servicio de apoyo educativo. Y lo otro importante, en ese mismo artículo 78, en el 78.3, se habla de un plazo. El plazo que se está dando para el artículo 78 en general, es decir, las modificaciones presupuestales, hasta, dice, 624.481.197 soles, es hasta febrero. Para febrero, en el caso de los servicios de apoyo educativo, señor ministro, ya es muy tarde,
porque en un mes no van a poder lograr las contrataciones de los profesionales para que puedan acompañar pedagógicamente la intervención de estudiantes con discapacidad. Es por eso que en este caso el plazo de 15 de enero del año 2025 es lo que estamos sugiriendo y voy a presentar de inmediato ese articulado. En la ley marco y el reglamento se hablaba de un promedio de 258 millones de soles para el plan La Intervención General. Bueno, el año pasado se hizo un piloto de alrededor de 5 millones de soles. 5 millones de soles, señor ministro, yo sé que depende del sector, ¿no?, la voluntad política de implementar, ¿no? Es irrisorio, señor ministro. Yo solicito la empatía, la responsabilidad con los niños, niñas, adolescentes, estudiantes de educación básica regular para que puedan tener un presupuesto mucho más significativo. Ya habrá momento para evaluar, señor ministro, presidenta, porque a la fecha la ejecución siquiera de esos 5 millones tampoco se ha hecho. Entonces es mucha irresponsabilidad. No es un tema solo de voluntad política, es un tema también de capacidades. Necesitamos, con eso concluyo, ese articulado, presidenta, ministro, empatía con nuestros niños y niñas, menores de edad, personas con discapacidad, para que puedan desarrollar sus capacidades en la educación. Y lo segundo, en las disposiciones complementarias finales, la 19ª, nuevamente se ha puesto como facultativo el uso del 1% del PIA, del presupuesto a gobiernos locales, gobiernos regionales, que están orientadas a solventar servicios y acciones para las personas con discapacidad. Este año en la ley se ha puesto como vinculante, una obligación. Fue decidida así en el Pleno, señor ministro. En esta ocasión, en octubre de este año, el Congreso de la República ha aprobado una ley que le pone ese techo de 1. En el actual proyecto de ley 2025 se pone como facultativo. Nosotros solicitamos que se corrija para que, por voluntad del sector, a pedido de las organizaciones de personas con discapacidad, el 1% sea vinculante, obligatorio. Hemos tenido reuniones técnicas con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema y hemos visto, presidenta, señor ministro, que los gobiernos locales ni siquiera pueden afectar al 1%. ¿Sabe por qué? Porque en el aplicativo no se ha trabajado la cadena funcional de gasto que le permite efectivamente afectar o al 0,5%, ¿no?, que son para inversión, o el 0,5% para el RO, ¿no? O sea, no necesariamente hemos identificado el tema técnico con sus funcionarios, ¿no? Porque ese 1% se discutía. ¿De qué el 1%? ¿De gasto de inversión? No, dijeron que no es de gasto de inversión. Pero, señor ministro, facilitación del transporte, el acceso adecuado a las instituciones públicas requiere inversión, mínimamente IORs para adecuar. Entonces debe de involucrar también esa disponibilidad intangible para que ese 1% también esté incorporado a estos recursos. Estoy seguro, señor ministro, con eso concluyo, que estas labores que son del Ejecutivo me veo en la obligación de referir en el espacio parlamentario, porque nos va a hacer una sociedad más inclusiva, más justa, con derechos que tienen los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad. 2 articulados que estoy presentando en este momento, presidenta. Gracias. Gracias, colega. ¿Alguna otra participación? Congresista Rivas Chacara.
Gracias, Presidenta. A través suyo, saludar a los colegas congresistas, al ministro, a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Presidenta, con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción que se vive en nuestro país, es necesario, considero, dotar de recursos a la Contraloría General de la República. Por ello, solicito se incorpore la siguiente disposición complementaria final del proyecto de ley 8758/2024. Autorizar de manera excepcional al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la Contraloría General de la República por el importe de 611.540.350 con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, para financiar lo siguiente: hasta por la suma de 525.668.240 para garantizar el financiamiento de la continuidad del personal actualmente contratado vinculado a las intervenciones de control gubernamental a nivel nacional. Hasta por la suma de 29.006.883 para financiar gastos operativos y de funcionamiento de Contraloría General de la República para la continuidad y sostenibilidad de las intervenciones de control gubernamental en el año 2025. Y hasta por la suma de 56.865.227 para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada del personal activo, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano por el pago a favor de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República. Dichas modificaciones presupuestarias se efectúan a más tardar el 31 de marzo del año fiscal 2025 y se aprueban utilizando solo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440 a solicitud del titular de la Contraloría General de la República. Los recursos a los que se refiere la presente disposición no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de la entidad para fines distintos a los señalados en la presente disposición. Asimismo, Presidenta, solicito se incorpore en el proyecto de ley 8758/2024 los siguientes CUI. CUI número 2778052 y el CUI número 2647288. Es todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Alguna otra participación? Congresista Guamán tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, un saludo cordial a usted, a los miembros de esta comisión, como también a los funcionarios de Economía y Finanzas. Era para solicitar apoyo en los siguientes proyectos de ley a favor de los trabajadores del Poder Judicial. Incluir la propuesta institucional de presupuesto multianual 2025-2027 del Poder Judicial contempla cumplimiento del cuarto tramo de la escala remunerativa progresiva para los trabajadores del Poder Judicial bajo el régimen laboral del Decreto Ley 728. Se incorpore el marco legal de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, siendo el texto complementario conforme a la siguiente propuesta. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2025 a realizar un estudio de ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial a fin de determinar una escala de ingreso acorde con los ingresos de los trabajadores en la entidad del sistema judicial. Incluir la propuesta institucional de presupuesto municipal 2025-2027 del Poder Judicial contempla el cumplimiento del cuarto tramo de la escala remunerativa progresiva para los trabajadores del Poder Judicial bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, que incorpore el marco legal de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año fiscal 2025, siendo el texto complementario conforme a la siguiente propuesta. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas durante el año fiscal 2025 a realizar un estudio de ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial
a fin de determinar una escala de ingreso acorde con los ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de justicia. La nueva escala de ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del Presidente del Poder Judicial. Para efectos de implementar lo dispuesto, exonérese al Poder Judicial de lo establecido en el artículo 6º y el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley. La implementación de la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Poder Judicial. Igualmente, las disposiciones complementarias, 26ª. Dispóngase que durante el año fiscal 2024 las disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal previstas en la presente ley no son aplicables para la implementación de lo establecido en la Ley número 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, con la finalidad de garantizar su aplicación a todos los servidores de los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057. Finalmente, solicito la inclusión en la Ley de Presupuesto del año fiscal 2025 de los siguientes proyectos de inversión. Provisión de agua para riego en el sistema de representativo Buena Vista del centro poblado de Querobamba, distrito Querobamba, de la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, con el CUI 2608-658. El segundo proyecto, un proyecto de inversión, creación del servicio de previsión de agua para riego en el sistema de represamiento del río Sumairo Balcón en el distrito de San Salvador de Quije, de la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, con el CUI 2609584. Igualmente, solicito la inclusión de la ley del presupuesto para el año 2025 de los siguientes proyectos de inversión. 1. Proyecto de inversión, creación del servicio de provisión de agua para riego en el sistema de represamiento Buena Vista de centro poblado Querobamba, distrito de Querobamba, de la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, con el CUI 2608658. Igualmente, proyecto de inversión, creación del servicio de provisión de agua para riego en el sistema de represamiento del río Sumairo Balcón, en el distrito de San Salvador de Quije, de la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, con el CUI 2609584. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Maricruz Zeta. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar al ministro de Economía y a todos los colegas presentes. Señora presidenta, propongo la propuesta de modificación del literal N del numeral 8.1 del artículo 8 del proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2025 en los siguientes términos. Inciso N, el nombramiento de hasta 100% de los profesionales de salud y de los técnicos y los auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a los que hace referencia la 69ª disposición complementaria final de ley número 31638. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, contratados al 31 de julio de 2022, bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo número 1057, que se encuentren registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, en la entrada en vigencia de ley número 31638. Dicho porcentaje incluye el porcentaje autorizado en la 69ª disposición complementaria final de la ley número 31638. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. En el literal ñ del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. ¿Alguna otra participación? Tiene la palabra el congresista Diego Bazán. Muchas gracias, señora presidenta. Solicito que el Ministerio de Economía y Finanzas autorice de manera excepcional durante el año fiscal 2025 para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por la suma de 61.823.330 nuevos soles en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público a favor del pliego de la Superintendencia Nacional de Migraciones para financiar la implementación del Sistema de Identificación Biométrica Automática ABIS a nivel nacional, componente del CUI 2303466. Nombre, mejoramiento de los servicios migratorios brindados en el local de la Avenida España 374 de Superintendencia Nacional de Migraciones. Dicha modificación presupuestaria se deberá aprobar dentro de los primeros 30 días iniciado el año fiscal. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Patricia Chirinos. Señora presidenta, colegas, muy buenos días. Permítanme contribuir con una incorporación al dictamen de esta importante ley de presupuesto para el año fiscal 2025, que estoy segura contará con la aceptación de parte del MEF y sobre todo de la ONP, entidad cuyos recursos son limitados y vienen siendo afectados por no tener normas claras. Este Congreso viene trabajando para asegurar de manera efectiva los derechos de nuestra gente, en especial de los trabajadores, y eso nos llena de satisfacción. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Tal es el caso de nuestros hermanos que realizan trabajos de alto riesgo y cuentan con el seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR estipulado en la Ley 26790. Sin embargo, la falta de claridad de esa norma los condena a enfrentar una serie de situaciones que socavan sus derechos y afectan nuestro sistema de justicia en su totalidad. Así es, colegas, la falta de claridad en el procedimiento del SCTR ha permitido que personas inescrupulosas se apropien de los derechos y necesidades de los trabajadores de alto riesgo. Pero no solo eso, sino que se viene saturando nuestro ya abarrotado sistema judicial con procesos que no corresponden, negándole el acceso a la justicia a varios miles de compatriotas que realmente lo necesitan. Por eso, señora presidenta, es nuestra responsabilidad solucionar esta problemática dando claridad a nuestras normas y homogeneizando procedimientos que permitan tener un ordenamiento adecuado para el pago de pensiones de invalidez. En ese sentido, le solicito que se incorpore en el dictamen una modificatoria de Ley 26790 en los siguientes términos. Con la finalidad de asegurar de manera eficaz y eficiente el derecho constitucional a la seguridad social, así como el principio de igualdad ante la ley, dispónese incorporar el artículo 20 a la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, en los siguientes términos. Artículo 20. La pensión de invalidez a favor del asegurado se pagará desde la fecha de presentación de la solicitud de evaluación y calificación de invalidez presentada por el trabajador ante la ONP o a la aseguradora. Asimismo, colegas, es importante reconocer la labor de nuestros trabajadores del INPE, los cuales ganan actualmente sueldos muy bajos, desigual a la labor que realizan en los penales, por lo cual, señora presidenta, solicito la incorporación del siguiente articulado a la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2025, el cual quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo. Reajuste de la remuneración íntegra mensual se efectúa el Instituto Nacional Penitenciario INPE. Se efectúa el Instituto Nacional Penitenciario INPE durante el año 2025 de lo establecido en el artículo 6 de lo dispuesto en el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley a efectos de reajuste mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Justicia a propuesta de este último lo siguiente. Reajuste la remuneración íntegra mensual RIM de los trabajadores de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, Ley 29709 y vigencia a partir del 1 de enero de 2025. Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, se autoriza el Ministerio de Justicia con cargos recursos del presupuesto de sus actores efectuar modificaciones presupuestales, así como un cargo a la reserva de contingencia.
Por otro lado, Presidenta, traslado la preocupación de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú, quienes ven una afectación a sus derechos sindicales en base a lo señalado en el presente predictamen en el artículo 27.1, prohibiendo la negociación colectiva descentralizada en materia económica. Solicitaría en ese extremo evaluar la permanencia de ese articulado en salvaguarda de nuestros cientos de trabajadores municipales. Y en esa misma línea traslado también el pedido de Sinaspescre del MINSA, que por justicia laboral solicita la modificatoria del literal N del numeral 8.1 del artículo 8 para la culminación de nombramiento en el 2025 del 60% restante y completar el 100% de la PEA identificada en la Ley 31638 del personal de salud CAS regular asistencial que también estuvieron al frente de la pandemia porque vienen trabajando por más de 15 años con sueldos congelados. Asimismo, traslado el pedido de los gobernadores a nivel nacional, quienes solicitan se incluyan los siguientes artículos. 16.1. Autorizar en el año fiscal 2025 al Ministerio de Economía y Finanzas a incorporar en los presupuestos institucionales de diversos gobiernos locales y gobiernos regionales los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento recursos ordinarios certificados no devengados al 31 de diciembre de 2024 por dichos gobiernos locales y gobiernos regionales que fueron autorizados en el artículo 2 de la Ley número 32103, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica y dicta otras medidas, con la finalidad de garantizar la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional consideradas en el artículo 2 de la Ley número 32103. Los créditos presupuestarios certificados se determinan en función al registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, SIAF-SP, al 31 de diciembre de 2024. Y por último, traslado el pedido de la alcaldesa de la Municipalidad Distrital del Braen, quien solicita la inclusión del proyecto de inversión denominado Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en IE 54200 de Centro Poblado Ongoy, distrito de Ongoy, de la provincia de Chincheros, del departamento de Apurímac, Concuy. Muchas gracias, señora presidenta y colegas. Gracias, congresista. Congresista Wilson tiene la palabra. Muy amable, señora presidenta. Aprovechando la presencia del señor ministro de Economía, justamente planteábamos el día de ayer que se ha llevado una mesa técnica de trabajo con la UGEL de San Román de la ciudad de Juliaca, el día de ayer en horas de la tarde, y le hacía recuerdo, señor ministro, de que está pendiente, por ejemplo, justamente la configuración de los códigos AIRS para estas 6 plazas y que justamente los padres de familia, los estudiantes se encuentran sumamente perjudicados. De la misma forma, el mismo personal de la UGEL de San Román, quienes justamente vienen atendiendo, y se ha enviado un oficio de parte de la UGEL, me pone de conocimiento, el oficio número 2604-2024, el 20 de agosto, que fue remitido a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar justamente este registro en el AIR de las 6 plazas. Señor ministro, espero que seamos atendidos justamente de parte de la comunidad educativa. Sí, señor ministro, y justamente para que nos puedan atender a estos estudiantes. Por otro lado, señora presidenta, quiero dar a conocer la necesidad también a través de la mesa del nombramiento al 100% de los CAS, MINSA, que este año se nombran el segundo bloque del 20%, pero el petitorio a nivel nacional es que el nombramiento sea al 100% debido a que también hay un petitorio del personal ex-CAS COVID, MINSA asistencial, que este año, 2025, también deberían ser nombrados. Señora presidenta, a través de la mesa quiero dar a conocer la gran necesidad que existe acerca de las municipalidades que también nos solicitan que hagamos presente el petitorio, por ejemplo, del mejoramiento del servicio de la movilidad urbana en las vías locales del barrio Tiramilla, Independencia, Progreso, Calvario y Miraflores del distrito de Conima, provincia de Mo, del departamento de Puno, con código 2649119. Asimismo, la creación de servicios de espacios públicos urbanos en la integración económica y social en la losa de recreación de usos múltiples del barrio Calvario de la ciudad de Conima, con código 2655002. De la misma forma,
hago extensivo el petitorio de la Municipalidad Provincial de Huancané sobre el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria excretas en la comunidad Chicasco, con código 2187066, y el otro que es el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y baños con arrastre hidráulico en la parcialidad Alto Milliraya, Central Milliraya, comunidad de Huilacunca, sector Ticata, con código 2416626, y asimismo el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad de Huancho, en los sectores de Llachojani, Quechuata, Marcatacana, Alpajaque, Chururaya y Chacamarca del distrito de Huancané, provincia de Huancané, con código 2309968. Asimismo, para terminar mi participación, señora presidenta, solicito que sea considerado el petitorio de la municipalidad sobre el mejoramiento del servicio de atención de salud básico del establecimiento de salud de la localidad de Paucarcolla, distrito de Paucarcolla, de la provincia de Puno, departamento de Puno, con código 2619769. Muchísimas gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra el congresista Américo Gonza. Gracias, presidenta. Un saludo al ministro, a los colegas que nos acompañan también, a su persona. Señora presidenta, solicito por su intermedio que se incorporen articulados. El primero es que autoricen a las instituciones públicas a transferir recursos financieros a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el uso del Centro de Convenciones de Lima, previa suscripción de convenio. Para tal efecto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento queda exceptuado de lo establecido en el inciso 1 del numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo número 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Asimismo, otro articulado referido a que en aplicación del literal A del artículo 26 de la Ley 29.151, Ley General Sistema de Bienes Estatales, para que se garantice el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales. En atención a ello, se efectúa la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, de los alcances del inciso 1 del numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Asimismo, señora presidenta, solicito que se incluya un articulado donde se efectúa de lo establecido en el artículo 6 y 9 del presente proyecto, para que el pliego despacho presidencial pueda obtener una nueva escala remunerativa. En atención a ello, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a elaborar esta nueva escala remunerativa mencionada. Asimismo, señora presidenta, solicitamos que para fortalecer el tema de las universidades que se han creado hace poco, solicitamos que se incluya un articulado con un monto de 6 millones de soles para la Universidad Nacional de Cutervo, creada mediante Ley 31995, y su pliego presupuestal creada mediante Ley 32149. Asimismo, señora presidenta, solicito que se incluya un articulado para fortalecer el tema de los proyectos agrícolas. En este sentido, para que se autorice una transferencia de 15 millones de soles al pliego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para recursos de estudios de preinversión y elaboración de expedientes técnicos destinados al Fondo Sierra Azul. Señora presidenta, también solicitamos que mediante un articulado de manera excepcional se constituya la unidad ejecutora de la región policial Cajamarca, en la región Cajamarca, en este año fiscal 2025 que viene. Asimismo, señora presidenta, solicitamos que también en el gobierno regional de Cajamarca se instituya la unidad ejecutora gerencia subregional para la provincia de San Ignacio, dependiente del del gobierno regional de Cajamarca. Señora presidenta, el Instituto Nacional de Oftalmología, más conocido como el INO, es una unidad ejecutora que sale a recorrer las diferentes regiones brindando salud visual.
ellos necesitan ser constituidos como pliego presupuestal. Solicito ahí también que se incorpore este articulado. Asimismo, señora presidenta, en los últimos días hemos visto la importancia de la defensa pública. Los abogados de oficio necesitan tener su independencia. Entonces ellos solicitan constituirse en unidad ejecutora a través de un articulado para que puedan tener un mayor alcance en sus servicios que brindan a la defensa pública de los que no pueden pagarse un abogado. Asimismo, señora presidenta, en nuestra semana de representación hemos recogido los pedidos de algunas autoridades locales. En ese sentido, en el distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio, nos han solicitado que se pueda incluir el CUI 236842, referido al mejoramiento y ampliación de agua y saneamiento. Asimismo, en el distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio, el CUI 2353081, referido a la creación de los servicios de agua potable, así como del servicio de alcantarillado. En ese mismo sentido, en el distrito de San Pablo, provincia de San Pablo, el CUI 2497986, referido al mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de unidades básicas de saneamiento. En ese mismo sentido, en el distrito de Pucará, provincia de Jaén, el CUI 2461387, referido al servicio de movilidad urbana en el sector San Martín de Porres. Asimismo, en el distrito de Jaén, provincia de Jaén, el CUI 2454975, referido a los servicios de agua potable y disposición sanitaria en el centro poblado La Palma. También, señora presidenta, en el distrito de Nanchot, el CUI 2619446, referido a la transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal LA.830. También en el distrito de Jamalca, provincia de Ucubamba, el CUI 249751, referido al mejoramiento de transitabilidad del barrio Pueblo Viejo de la localidad de Jamalca. Asimismo, señora presidenta, en la provincia de Cutervo, en el distrito de Cutervo, el CUI 2657163, referido al mejoramiento y ampliación de los servicios operativos de la Plaza Pecuaria Municipal. También en el distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, el CUI 2625232, referido a los servicios operativos de la Subgerencia de Maquinaria y Equipamiento Mecánico de la Municipalidad Provincial de Cutervo. También en el distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, el CUI 262262, referido a los servicios de transitabilidad vial interurbana en el sector de Conga, de Ayanga y Lanche, entre otros. Asimismo, señora presidenta, en el distrito de Chilete, provincia de Contumazá, el CUI 2598368, referido al mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vías locales del Jirón, Arequipa, Cuadra 1, Jirón, Leoncio, Prado, entre otros. Finalmente, señora presidenta, en la provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca, nos han hecho trasladar una serie de renovación de puentes que son muy importantes para el desplazamiento y el transporte, con el CUI 2640-546, 2640-550, 2640-575, 2640-582, 2640-585, 2640-588, entre otros. Señora presidenta, también aprovechamos aquí para pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas sobre los derechos laborales que se quieren conculcar en un articulado que nosotros aquí hace unos días justamente derogamos, donde se quería prohibir la negociación colectiva, pero parece que aquí en un articulado, en el 27 para ser exactos, están nuevamente insistiendo con lo mismo, una cosa que nosotros acá ya derogamos, para que puedan los sindicatos acceder a su negociación colectiva.
Eso sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Solicito priorizar la incorporación de los siguientes proyectos de inversión en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. Voy a citar los códigos únicos de inversión, solamente los nombres para, por efecto de tiempo, no alargar mucho la participación. Código único de inversión del Distrito de Magdalena de Cao, 2501632, 2532312. Distrito de Xunte, 2204-469. Distrito de Pacasmayo, 2623846. Distrito de Mollepata, 2606997. 2498134. 2487708. Distrito de Mollebamba, Código único de inversión, 2446681. 2623390. Distrito de Cachicadán, 2454733. Provincia de Paita, 2415910. 2621363. Distrito de Santa Cruz de Chuca, Código único de inversión, 2636702. 2636710. 2636691, 2636698, 2336675, 2636657. Asimismo, señora Presidente, una mención especial para el Instituto Peruano de Energía Nuclear, la habilitación legal correspondiente para que se permita la aprobación de la escala remunerativa para la entidad en mérito a la referida escala, a que la referida escala no ha sido modificada desde hace más de 23 años y cuyo financiamiento de la medida será con los recursos provenientes del pago o recaudación de derechos de vigencia y penalidad del INGEMET, Instituto de Minero Metalúrgico del Perú, lo que significa que se tiene sostenibilidad en los ingresos y que coadyuvará a la mejora de los recursos económicos. Asimismo, señora Presidente, en el Ministerio de Defensa a incorporar una disposición complementaria final para aprobar la remuneración consolidada del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y el reajuste en el monto de las pensiones de los pensionistas del Decreto de Ley 19846. B. Incorporar una disposición complementaria final modificando el artículo 21 del Decreto Ley 1132 a fin de establecer que la remuneración base para la CTS sea equivalente a la remuneración consolidada que percibe el personal militar policial al momento que pasa a la situación de retiro. Voy a alcanzarle, señora Presidente, las propuestas indicadas. Finalmente, que se admita una propuesta del articulado para que pueda ser incorporado en la Ley de Presupuesto de 2025, autorizar al pliego 050, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, a la aprobación de la escala de ingreso del Cuerpo de Guardaparques del Perú, constituido con la Ley número 31991, de conformidad con lo dispuesto en el literal B del numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo número 1666. Se exceptúa de la prohibición de reajuste o incremento de remuneraciones, beneficios y compensaciones económicas o de cualquier otro concepto de cualquier naturaleza con las mismas características previstas en el artículo 6 de la Ley número 31953, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. Señora Presidenta, le agradezco mucho que tenga en cuenta todo lo que he procedido a leer y desde ya le agradezco a la comisión tan importante que preside. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista o la congresista Isabel Cortés.
Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos mis colegas que están presentes y a los que están conectados virtualmente en esta importante comisión. Y agradecer la presencia del Ministro de Economía y Finanzas y con sus funcionarios. Presidenta, solicito en este dictamen de Comisión de Presupuesto que la incorporación de la siguiente disposición complementaria en el texto sustitutorio del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2025. Que se autorice el nombramiento del personal de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, contratados al 31 de julio del 2022 bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 y 276, que no alcanzó su postulación al nombramiento autorizado por la 69ª disposición complementaria de la Ley 31368, por no contar con el AIRS al 1 de enero del 2023. Asimismo, Presidenta, solicito que se incorpore una disposición complementaria en el texto sustitutorio del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2025, que se autorice el pase de los trabajadores del RENIEC con contrato CAS al régimen 728, por ser un acto de justicia y de respeto a los derechos laborales de cientos de trabajadores a nivel nacional que hoy están pendientes de esta comisión, Presidenta. Estos trabajadores vienen ya casi por más de 15 años con este nefasto contrato CAS, donde no tienen ningún beneficio social, Presidenta. Es un contrato bastante discriminatorio ante los otros regímenes. Y estos trabajadores durante estos años vienen padeciendo, vienen siendo discriminados por este nefasto contrato CAS, Presidenta. Por lo tanto, es importante que aquellos trabajadores, por justicia y por razón, que sean incorporados al régimen 728. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Darwin Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, he solicitado a su despacho o he remitido diferentes oficios, por ejemplo, el oficio 531, que solicita incorporar un texto sustitutorio con el fin de objetivo de fortalecer el sector de administración de justicia mediante el otorgamiento del cuarto tramo de la escala remunerativa de los trabajadores del Poder Judicial. El oficio 533-2024, donde solicito también la incorporación del texto, del articulado, con el objetivo de otorgar una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. El oficio el oficio 455-2024, donde solicita incorporar también un articulado con el objetivo de fortalecer la atención del sector salud mediante el proceso de cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera. El oficio 473, donde solicito ingresar el articulado donde se solicita el aumento de porcentaje de nombramiento en el literal N, numeral 8.1 del artículo 8 del proceso de la ley del sector público para el año fiscal 2025, y el oficio número 535, donde se solicita incorporar dos articulados con el objetivo de fortalecer el sistema de administración de justicia mediante el otorgamiento de una bonificación extraordinaria y una nueva escala salarial para los trabajadores del Ministerio Público. Señora Presidenta, también se solicita incorporar los proyectos de inversión que voy a detallar, cuyos voy a detallar.
el 2597-303, el 2589-157, el 2661-031, el 2402-842, el 2601-417, el 2591-76, el 2479-160, el 2530-277, el 2524-997, el 2545-433, el 2513-532, el 2499-88, el 2501-548, el 25130, el 2666830, el 2634669, el 2666411, el 2333351, el 2573971, el 2634444, el 2485045, el 2489152, el 2592748, el 2592187, el 2513870, el 2317281, el 2529925 y el 2529925. Señora Presidenta, son, digamos, oficios y pedidos que vienen de diferentes sectores y de diferentes ciudades, el cual me gustaría que sea atendido. Muchas gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra el congresista Alex Paredes. Gracias, Presidenta. Y un saludo por su intermedio a todos los congresistas. Con el documento que hemos presentado queremos realizar las siguientes propuestas. El QUI 2452-694, que se refiere al mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa 40148 Gerardo Iquira Pizarro, del distrito de Miraflores de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. El QUI 248-7339, que se refiere al mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial y primario en la institución educativa 40686 Mi Divino Niño Jesús, ubicada en el sector Juan Velasco Alvarado, zona A, manzana F, lote 17, del pueblo joven Pampas de Polanco, del distrito Alto Selva Alegre, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. En tercer lugar, el QUI 2623911, mejoramiento del servicio educativo, del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en institución educativa 40052, el peruano del milenio, Almirante Miguel Grau, distrito de Caima, de la provincia de Arequipa, del departamento de Arequipa. En cuarto lugar, el QUI 258-6284, mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa Micaela Bastidas, del centro poblado Matarani, distrito de Islay, de la provincia de Islay, del departamento de Arequipa. El QUI 232-6533, que se refiere a la ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud Generalísimo San Martín en el pueblo joven Alto San Martín, distrito de Mariano Melgar, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Y finalmente, el QUI 231-9564, que se refiere a la ampliación y mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud Jerusalén y el Mirador, distrito de Mariano Melgar, Arequipa, departamento de Arequipa. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Aragón. Gracias, señora presidenta. Saludar al ministro de Economía, al señor viceministro de Hacienda, los colegas parlamentarios, integrantes de la Comisión de Presupuesto. Aprovechando la presencia del señor ministro de Economía, señora presidenta, quisiera insistir que el día de ayer oralizamos, ya hemos presentado a su equipo de asesores de la comisión el texto sustitutorio incorporando una disposición complementaria en favor de los trabajadores CAS administrativos del MINSA, del Ministerio de Salud. Creo que es importante, señor ministro, que pueda incorporarse
a todo el personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 1057 del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. El nombramiento progresivo, por lo menos de hasta el 50% del personal administrativo del sector salud. De igual manera, señora presidenta, es importante que se pueda otorgar una bonificación excepcional para el personal sujeto al régimen laboral de la 276 y 1057 del Ministerio Público. De la misma manera, señora presidenta, queremos solicitar que se incorpore en el proyecto de ley 8758, ley del presupuesto, la aprobación de la escala de ingresos del personal del Ministerio Público. Escala de ingresos del personal del Ministerio Público, y también tenemos la disposición complementaria respectiva con las modificaciones presupuestarias digamos que están detalladas aquí en el oficio dirigido a su presidencia. De la misma manera, señora presidenta, es importante que se pueda añadir una disposición complementaria. Se dispone que en el año fiscal 2025 los gobiernos regionales y los gobiernos locales utilicen bajo responsabilidad administrativa el 1% de su presupuesto institucional PIA, ¿no?, respecto a la genérica de gasto 2.3, bienes y servicios, básicamente esto para la atención de las personas con discapacidad. Oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad, oficinas municipales, requieren, creo, señora presidenta, de ese presupuesto importante, digamos, para su funcionamiento. Tenemos también el texto sustitutorio elaborado. De la misma manera, señora presidenta, la incorporación de una disposición complementaria de los conceptos correspondientes al beneficio extraordinario transitorio BED variable de los servidores de la Unidad Ejecutora 200-795 Transportes Cusco. También nos parece fundamental. Y además, señora presidenta, quiero indicar que existen diferentes proyectos de inversión pública importantes. Tenemos, por ejemplo, el Código 22-35-850, mejoramiento de los servicios de educación en el nivel inicial, primaria y secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, Fe y Alegría, número 21 del distrito de San Jerónimo, Cusco. El Código 25-54-842, mejoramiento y ampliación del sistema de riego tecnificado en la comunidad campesina de Pilpinto y Cahuatura, del distrito de Pilpinto, Paruro, Cusco. El Código 24-70-978, creación de la infraestructura vial del barrio Urinsaya, de la localidad de Quiñota, Chumbivilcas, Cusco. El Código 26-43-660, mejoramiento y ampliación del servicio de atención de salud básico en Buena Vista, distrito de Cusco, provincia Cusco. El Código 25-92-523, mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la localidad de Guanoquite, Paruro, Cusco. El Código 23-69-263, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud de Belille, Chumbivilcas, Cusco. Finalizo, presidenta, dos más. El Código 26-43-211, mejoramiento de la infraestructura y mobiliario de la institución educativa 54-321 Los Ángeles de San Francisco, en la comunidad de Sañaica, del distrito de Sañaica, Aymaraes, Apurímac. Y el Código 22-37-714, mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa 5354 de la comunidad campesina de Anyarate, Yaurisque, Paruro, Cusco. El Código 25-13-814, mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego en el centro poblado de Guayojari, Guayabamba, Cusco. Y el 25-17-919, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria discretas en el centro poblado de Tindachayo, Doble Cancha, de la comunidad campesina de Uninquiri, Santo Tomás, Chumbivilcas, Cusco. Señora presidenta, vamos a alcanzar oficialmente el oficio respectivo dirigido a su despacho para que puedan ser considerados dichos proyectos de inversión pública. Muchas gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra el congresista Montoya. Gracias, señora presidenta. Buenos días por su intermedio a todos los presentes en esta sala.
Señora Presidenta, me voy a permitir presentar los requerimientos de defensa relacionados a remuneraciones y pensiones militares. Una pequeña introducción. Actualmente la remuneración consolidada del personal de las Fuerzas Armadas es 2.128 soles y de los oficiales 3.481. Están congeladas de hace más de 12 años que no se ha recibido ni un sol de incremento. El personal militar y policial gana horas extras, no cobra adicionales ni bonos por acuerdos sindicales, como el que paga el MEF, por ejemplo, los 600 soles que paga el MEF a todo el sector público. Si solamente se pagara el monto de horas extras que se paga a salud, no le alcanzaría el presupuesto para cubrir el monto que se requiere para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El personal militar tampoco recibe 14 sueldos al año, ni canasta de Navidad o bonos por cierre de pliego, como gran parte del sector público. Sin embargo, es el sector que registra la mayor cantidad de fallecidos e inválidos. La gran mayoría del personal militar no llega a los grados de general o almirante. El más alto grado llega el 1% de cada promoción. Es una pirámide bien hecha. La gran mayoría del personal militar tiene el grado de suboficial o oficial subalterno. La gran mayoría de pensionistas de las Fuerzas Armadas se ven obligados a trabajar en empleos menores como vigilantes, serenazgos, taxistas, comerciantes informales, pues con las pensiones promedio de 2.128 soles es imposible cubrir los gastos que enfrenta un adulto en edad mayor. El problema de equilibrio fiscal es un problema económico que debe ser solucionado por el MEF y no se origina en las demandas laborales, sino es ocasionado porque en nuestro país el Estado recauda vía tributo solo el 17.9% del PBI, ratio muy inferior al similar de Bolivia, 22.6, o Chile, 22.2, Argentina, 29.1, o Brasil, 33.5, países que evidentemente tienen mayor disponibilidad para financiar los servicios públicos y pagar sueldos adecuados, sin afectar el equilibrio fiscal. Quisiera mencionar, señora Presidenta, que el Ministro de Defensa, mediante oficio enviado en Lima 13 de noviembre del 2024, el oficio 01411-2024 MINDEF, /DM, le pone en su conocimiento los artículos que tienen que ser incluidos en la ley de presupuesto para cumplir con estas demandas del personal militar. Voy a leerlo, señora Presidenta. Primer artículo. Aprobación de la remuneración consolidada del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú y reajuste en el monto de las pensiones de los pensionistas del Decreto Ley 19846 y Montepío. ¿Cuál es la situación? El contar con una escala remunerativa y pensiones idóneas para el personal militar y policial que permitan solventar las necesidades del núcleo familiar, acorde con el principio de mantener la calidad de vida y recuperar el valor adquisitivo de los últimos años, que se ha mermado en razón del proceso inflacionario ocasionado por factores externos e internos en la economía del país. Se propone en un artículo en la ley de presupuesto que disponga, 1, que se autoriza al Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior a incrementar mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, por el Ministro de Defensa y por el Ministro del Interior, a propuesta de manera conjunta de estos últimos, la remuneración consolidada del personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 2. El incremento a que hace referencia el numeral 1 de la presente disposición se efectuará de manera progresiva en 4 oportunidades. X3. El primer incremento se efectúa en el mes de diciembre del 2024. El segundo y tercer incremento se realizan en los meses de junio y noviembre del 2025. Para tal efecto se exonera al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior de lo establecido en el artículo 6, numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, y del artículo 6 y el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley, respectivamente. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a reajustar el monto de las pensiones que se otorgan a los pensionistas del Decreto Ley 19846 y a los de Montepío. El reajuste a que hace referencia el numeral X4 de la presente disposición se efectúa de manera progresiva en 4 oportunidades mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del Ministro de Defensa y del Ministro del Interior. El primer reajuste se efectuará en el mes de diciembre del 2024. El segundo y tercer reajuste se realizarán en los meses de junio, noviembre del año 2025. X7. La presente disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. X8. La implementación de esta disposición se financia con cargo a los recursos de presupuesto asignados al pliego del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y, en caso corresponda, con cargo a recursos a los que hace referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Dichos recursos se transfieren utilizando solo el mecanismo establecido
en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440. Cabe mencionar, señora Presidenta, que todo esto ha sido coordinado con el MEF y se ha llegado a un consenso entre el MEF, Interior y Defensa para presentar el documento que estoy leyendo. El artículo 2 de la Ley de Presupuesto es disposición, modificación del artículo 21 del Decreto Legislativo 1132. Se necesita modificar el artículo 21 del Decreto Legislativo 1132, que es el cálculo de la remuneración base para la CTS, a fin de establecer que la remuneración base para la CTS sea equivalente a la remuneración consolidada que percibe el personal militar y policial al momento que pasa a la situación de retiro. Se modifica el artículo 21 del Decreto Legislativo 1132, decreto legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en los siguientes términos. Artículo 21, cálculo de la compensación por tiempo de servicio, CTS. La CTS que recibe el personal militar y policial en el momento que pasa a la situación de retiro se calcula considerando a. La última remuneración consolidada en el grado. B. Se procede a identificar el número de años de servicio prestados al Estado como oficial, técnico, suboficial o su equivalente. C. Finalmente, se multiplica la remuneración consolidada por los años de servicio prestados como oficial, técnico, suboficial y su equivalente. El resultado corresponde al monto de la CTS. Esto que estamos pidiendo lo tienen todos los que tienen CTS menos la Fuerza Armada. Es una regularización, digámoslo de esa manera. Y el artículo 5 de la Ley de Presupuesto, que son excepciones al Ministerio de Defensa para la aprobación de la escala de asignación económica mensual del personal de servicio militar en el marco de lo dispuesto en la Ley 31796. La presente iniciativa normativa persigue que se exceptúe al Ministerio de Defensa de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la presente ley y la Ley 31953, así como lo señalado en el artículo 7 del Decreto Legislativo número 1666, para establecer la escala de asignación económica mensual al personal que se encuentra cumpliendo el servicio militar acuartelado en los institutos armados de los grados de cabo, sargento segundo, sargento primero y sus equivalentes en cada institución armada, en el servicio regular y reenganchado a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo único de la Ley 31796, ley que establece la asignación económica mensual para el personal del servicio militar acuartelado. Para este efecto se propone un artículo en la Ley de Presupuesto del año fiscal 2025 que disponga que se exceptúa al Ministerio de Defensa en el año fiscal 2024 de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 31953 y durante el año 2025 de lo establecido en el artículo 6 sin numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley, a efectos de establecer la escala de asignación económica mensual del personal de servicio militar acuartelado de los institutos armados en el marco de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo único de la Ley 31796, la misma que deberá ser aprobado por medio del dispositivo legal emitido por el Ministerio de Defensa, para lo cual se exceptúa al Ministerio de Defensa lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Legislativo 1666. La implementación de esta función se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las respectivas instituciones armadas y, en caso corresponda, con cargo a los recursos a lo que hace referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. Dichos recursos se transfieren utilizando solo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440. Eso, señora Presidenta, serían los artículos que estamos pidiendo que se prioricen. No estoy hablando del resto de temas. Muchas gracias. Gracias, congresista. Bueno, no habiendo más participaciones, vamos a suspender la sesión hasta las 4:30 de la tarde. En la tarde. Presidente. Estamos en pleno, por eso es que como no han solicitado la palabra, estamos suspendiéndolo para las 4:30 de la tarde. Así que solicitamos la presencia también del ministro para las 4:30 de la tarde. Sí. Pero es tan temprano para que inicien, colega. Las tres personas, la congresista Carol Paredes, congresista Elías Varas, congresista Martí Corena, serían los primeros que participarían, 4:30 de la tarde. ¿Ya? Les agradecemos su presencia. En la tarde, Aragón y la señora María Acuña, 5. Muchas gracias por su presencia.